gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Yo presente a ti mi vida, santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Pueden sentar, hermano. Muchas gracias, hermanos de la alabanza. Jay Stewart, Esteo. Muchas gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué maravilloso es alabar a Dios así, con ganas, ¿no? ¿Cómo están ustedes? ¿Todos bendiga? Bendecidos. Gloria a Dios. Hoy tenemos una celebración, tenemos la Navidad por enfrente, y yo quisiera que celebráramos, digamos, que la Navidad así como desde el hueso, ¿no? Como que fuéramos adelante, que adentráramos en lo que significa Navidad, porque de repente celebramos Navidad como, digamos que por encima, ¿no? Este es lo que se hace, esto es lo que se hace, están las luces, ahí está el árbol, ahí está mi regalo, si quieres, ¿verdad? Y no tenemos no pensamos en lo que realmente sucedió, ¿no? No pensamos en lo que celebramos realmente. Anoche en el devocional dije un ejemplo, y creo que ese es el correcto. La semana pasada también lo mencioné. Cuando uno se bautiza, el bautismo físico, digamos, cuando te meten en el agua, la gente hace es una clase de fórmula, no sé si se vea, pero te preguntan, ¿ya fuiste bautizado? O sí, fui bautizado. Y eso es meterte en el agua, ¿no? Es un chapuzón, te meten ahí, estás bautizado. ¿Y qué significó? No sé, pues que te meten en el agua. Ya estoy bautizado. Y muchos hacen la referencia de que el agua estaba bien fría.
o casi me ahoga el pastor allá adentro, ¿verdad? O sea, o ya fue bautizado en esta iglesia, en esta otra iglesia, y cuando vaya a Israel me voy a bautizar en el río Jordán. O sea, como que todo eso es por encima. Sí, realmente lo que el bautismo es que mueres al pecado y resucitas, mueres al pecado con Jesús. Sí, y resucitas con Jesús a una nueva vida. Sí, entonces el bautismo, sí, digamos que aunque mucha gente lo hace, cada vez que vas a una iglesia y te dicen, "Oye, hay que bautizarte en esta iglesia", si realmente no tiene nada que ver con las iglesias, no tiene nada que ver con los grupos religiosos, no tiene que ver nada con el Jordán, tiene que ver con lo que pasó en tu vida, si muriste al pecado verdaderamente o no, ¿verdad? Y si resucitaste a una nueva vida con Jesús. Ahora, la Navidad es parecido. Si la Navidad se celebra, las luces, como ya dije, todo esto, pero no sé si usted ha pensado, y eso es lo que yo quisiera pensar, es lo que quisiera enfocarme ahorita. Celebramos la palabra advenimiento, no sé si usted la ha pensado, pero advenimiento es la venida, ¿sí? La aparición. Sí, ese es el advenimiento, y el advenimiento es la primera venida de Jesús, es la primera venida, estamos esperando su segunda venida, ¿verdad? Pero la primera venida fue cuando Jesús vino al mundo. Sí, y es importante de meditar en esto porque para que haya venido estaba en algún otro lugar, o sea, no vino y luego apareció y antes no estaba. Sí, venido fue enviado, y el que fue enviado estaba en un lugar para haber sido enviado, ¿verdad que sí? Entonces estaba en el cielo siendo Dios eternamente, sí, y luego de allá fue enviado por Dios y luego vino a nacer y encarnó su palabra. Dice, es importante, la mera verdad es de que yo, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 14, dice, déjeme pongo mis ojos. Dice, aquel verbo, y obviamente que si vamos al principio, el Juan 1:1 dice que dice la palabra, déjame también se lo leo de una vez. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sí, hay personas que tristemente ven esto y tampoco les dice nada, tampoco les anuncia nada, es como otra escritura. Y no, en el principio que tú quieras ponerle, ahí ya era el verbo, y ya estaba con Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, este verbo es Dios, porque siempre ha sido Dios y siempre será Dios, y ahorita mismo es Dios. Entonces, este verbo, ¿sí? Quien es Dios, no podemos quitar el verbo del versículo 1 y luego ya hablar del versículo 14 pensando que es otro verbo, o que es otra palabra, que es el verbo. En el versículo 14 dice, déjate leo el 2 porque está gloriosísimo. Dice, el verbo era en el principio con Dios, dice en el 3 de Juan 1. Todas las cosas por Él fueron hechas. Esto es por el verbo. Si Él es el creador, por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que está hecho fue hecho. Dice la Biblia, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Si, ¿cómo te zafas de decir que Jesús es Dios? ¿Cómo no puedes entenderlo ahora? Esa gente que no lo entiende, fuchi, ¿verdad? Ni modo. No es que no lo entiendan, es que no quieren entender. Están ciegos voluntariamente. Ahora, nosotros, digamos, usted y yo, que sí vemos, ¿qué celebramos en Navidad? ¿No tenemos que celebrar a este verbo encarnado? El día que Dios encarnó su palabra y vino con el propósito de quitarte el pecado, y lo logró. Sí, desde en su primera venida es Navidad. Así comienza la primera venida. Sí, cuando nace como un niño indefenso con el propósito de matar el pecado, la muerte y al diablo. Y en la cruz dijo, consumado es. Digno de celebrar. Sí, ¿qué importa si fue el mero día 25 que nació, o si fue en enero, o si fue en marzo? ¿A quién le importa tal cosa? Lo que importa es que Dios encarnó su palabra y vino al mundo, y no hay cómo negarlo. Y ahora cuando Él viene y se presenta como un hombre, Dios encarnado, merece ser adorado por los que lo entendamos.
hubo, digamos que, seres que lo entendieron, que lo entendían perfectamente bien y que lo han adorado por la eternidad y lo seguirán adorando, que son los ángeles. Y vinieron a adorarlo, a continuar adorándolo cuando Él nació. Dice que una cantidad enorme de ángeles. Déjenme le leo. Es en Lucas. No sé si lo puse acá en el estudio, pero tengo que decírselo ahorita que estamos aquí en calientito. Mire, es Lucas 2. A ver si... Ay, aquí lo tengo. Dice desde el versículo, ahí va, desde el 8, es Lucas 2:8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Se están cuidando pues las borregas. Sí, he aquí que se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Usted no sé si se acuerde que cuando Moisés le dijo a Dios que lo quería ver, y Dios le dijo, no me puedes ver porque si me ves te mueres, pero te voy a enseñar mi gloria. Y luego cuando pasó, dice que le enseñó su gloria y la gloria de Dios la explica, le llaman la Shekinah gloria. Y esta gloria es todo el bien de Dios, toda su bondad de Dios, la majestad que Él tiene en el bien para ti, para mí. Le enseñó a Moisés. Cuando vienen los ángeles de Dios, se manifestó en medio del cerro a esos pastorcitos, porque los ángeles del cielo venían a adorar al que siempre han adorado. Sí, ¿cómo es posible que las personas pensemos que Jesús no es Dios? Ve, así de sencillo. Una persona que diga, oh, Jesús no es Dios, tiene que tener conciencia de que si no es Dios, tiene que ser otro Dios, lo cual no es bíblico, nadie lo cree esa forma, ni aun los que no creen que Jesús es Dios, lo dicen que Jesús sea otro Dios. Los testigos de Jehová dicen que es otro Dios, dice un Dios. Es terrible. Es terrible. Ahora, no es crítica para nadie, pero hermanos de mi corazón, tenemos que tener simplemente esta conciencia. Nosotros somos unos que sí creemos que Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, porque la Biblia dice que Él era el verbo y el verbo estaba, y el verbo era Dios, y luego el verbo encarna su palabra el día que nace Jesús al mundo. Y los ángeles vienen y lo adoran, y los pastorcitos lo adoran, y todo el mundo lo está adorando, y nosotros, si celebramos la Navidad dando un regalo y pensando que es el arbolito y que es las luces y que es, le estamos gerrando pues. Si no estamos adorando al Dios que te vino a salvar, que encarnó su palabra increíblemente. Imagínate el poderío que Él tiene y la majestad que Él tiene. Y luego piensa en esto, el amor que te tiene. El amor que te tiene para poder dejar su trono y luego Jesús venir y dejar digamos que guardar a un lado la supremacía por cualquier otro ser, porque Él es el creador de todo. Dice la Biblia en Filipenses, se rebajó a ser uno como su creación. Sí, se humilló. Digamos que ante nosotros los hombres, haciéndose uno como nosotros, dejando de pensar o de valorar la igualdad o digamos que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre, pero como estaba aquí en el mundo, ya no podía estar en todos lados, tenía que estar en un lugar. La omnipresencia que Él tiene, Él guardó a un lado para poder ser como nosotros, porque era en la carne que tenía que matar el pecado que causa la carne en nosotros, y junto con la carne, junto con el pecado, murió en la cruz y dijo, todo está consumado. Y todo lo que tenemos que pensar ahorita nosotros es que el verbo de Dios fue encarnado el día que vino a este mundo y nació como Rey glorioso, que vinieron los ángeles y lo adoraron, y todavía en un lugar bellísimo, digamos. Usted y yo nacimos, se lo prometo, no importa en dónde hayas nacido, digamos, es que yo era pobre, sí, pero no podíamos, te aseguro que no naciste en un apestoso establo arriba de un pesebre, que es en donde comen las vacas y los puercos. Jesús vino y nació ahí. ¿Cómo es posible? Mi Rey, el Dios del universo, ver nacido allá. Y yo creo que también tenemos que pensar en eso. Nosotros los vanidosos. Jesús dijo, yo, siendo el Señor y Maestro, no vine a ser servido, pero vine a servir. Y el servicio que nos hizo es dar la vida de Él por nosotros, los que no la merecemos.
que no tenemos que celebrar realmente el advenimiento de este supremo ser que es el creador de todo lo que existe. Sin solamente de eso. La celebración de es postrarte ante Él y adorarlo. Físicamente, porque desde dentro de ti, desde lo más profundo de tu alma, suceda eso. Adoración a Jesús. Amén. Ya se me acabó el tiempo. Y apenas vamos a comenzar el estudio. Así comienzo. En el nombre de Jesús. Yo puse acá resumen de la última Navidad. Así, ¿qué pasó en la última Navidad? ¿Cómo podemos resumir el año pasado cuando celebramos también Navidad? Yo puse acá así. Dios dejó su trono y nació en un apestoso establo. Vivió como un ser humano y entregó voluntariamente su vida en pago por el pecado del que crea en el Hijo de Dios, quien resucitó al tercer día como lo anunció antes. Y ahorita mismo está sentado a la diestra del poder de Dios y aboga por los suyos sin cesar, dice la Biblia, perpetuamente. Y terminó diciendo, vengo en breve. Feliz Navidad. Ese fue el resumen de lo que sucedió la Navidad pasada. Introducción a esta Navidad. No ha cambiado nada. Sigue igual. Él vino, manifestó su presencia y dice, vengo en breve. Acá seguimos en la espera de su regreso. Los que hemos sido rescatados de la fe en el Hijo de Dios. Bajó del cielo para nacer en ese pesebre que le prestaron por emergencia. Pero así comenzó su vida como ser humano. Hasta la cruz, en donde Dios nos redimió sin duda alguna. ¿Quién te perdonó? ¿Quién quita el pecado? ¿Quién es apto para quitarte el pecado sino Dios? Y vino Él, encarnó su palabra y te quitó el pecado. Y a mí también. Solamente tenemos que tener esta fe necesaria, esta exigencia de fe. Porque el que no tenga fe no puede ver a Dios. Sí, tienes que tener fe. No es mucho pedir. No es mucho pedir. Es más, es nada de pedir porque aún la fe es un don de Dios. Es simplemente el querer. Está disponible a Él. Pues y acá, déjame hacer una pequeña oración aún ahorita. Dios, abre nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Lo que hemos dicho hasta ahorita, penétralo en nuestra alma y ayúdanos a hacer canales de este entendimiento, de este conocimiento. Ayúdanos a aprender esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos con esta declaración que no es más que la verdad. Ahí te va, Jesús es Dios que asiente a ti. Piensa esto. Jesús es Dios. Porque si Jesús, así de sencillo, porque si Jesús no es Dios, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los musulmanes, ni los hindús, pero ninguno de los que creemos en Él podemos ser salvos. Si Jesús no es Dios, no hay salvación para nadie. Porque solamente Dios perdona los pecados y tiene la autoridad para ofrecerte vida eterna. Tiene que ser Dios y tienes que creer en Él. Él es el creador. Él es el eterno. Solo Él es el Salvador. En la doctrina de Jesús, que es la enseñanza bíblica, nos encontramos con esta realidad. Jesús puede perdonar los pecados porque solo Dios puede. Y me gustaría que lo reconocieran ustedes, haciendo alguna señal, diciendo amén. Si lo entienden y si no, no. Jesús es Dios. Amén. Amén. Él es Dios. Él es Dios. El único que existe. En 2 de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, sí, la doctrina de Cristo, tienes que pensar cuál es esa, en la enseñanza bíblica, pero ¿qué enseña Cristo? Dice, cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Sí, la enseñanza de Cristo
es que Él es de la misma sustancia que el Padre. A Jesús lo llevaron a la cruz cuando Él dijo que era Dios. Digo, ¿qué van a hacer ahora cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes y los ángeles le sirvan? Y dijeron, no necesitamos más. Blasfemia, reo de muerte es, porque Él dijo que era Dios. Sí, la doctrina de Cristo es que si no tienes al Hijo, tampoco tienes al Padre. Así de sencillo. Si este Jesús en el que creen no es Dios, si el Jesús en el que la gente cree no es Dios, entonces no pueden ser salvos. Clarito está. No importa si dicen que son testigos o amigos o compañeros de Jehová. Si no tienen a Jesús, no pueden tener al Padre, no importa qué digan. No pueden brincar, nadie podemos brincar a Jesús, camino, la verdad y la vida, y nadie viene, Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, no puedes brincar a Jesús, no importa quién sea, no puedes saltarlo y decir, no, yo mejor voy directamente a Dios. Sí, ese no es el plan de Dios y le cierras desde allá. No conoces las Escrituras ni conocimiento tienes. O eres un ciego voluntario, punto y aparte, que nada más crees en lo que tú quieres creer. Ese es un necio. Sí, yo no estoy aquí para decirles mi opinión. Yo quiero estudiar la Biblia junto con ustedes, renglón por renglón, y decir, esto dice Dios. Porque ¿qué nos ganamos confiar en nosotros y decir, esto se oye más bonito, aquel una doctrina más bonita? Sí, no nos importa la doctrina de los humanos, por elocuentes y sabios que sean. ¿A quién le importa eso? Estamos hablando de la salvación que Dios tiene para ti. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo lo expone Él? ¿Qué quiere? ¿Qué significa lo que Dios dice? Hay que adentrar en eso. Y Dios dice que es a través de Jesús, quien es el verbo de Dios encarnado, que vino a morir por ti en la cruz y dijo, todo está. ¿Crees? Tienes salvación. Si no crees en Él, no puedes ir directamente al Padre. Ese no es el plan de Dios, ese no es el Evangelio. Eso es contra la Biblia. Ese es anticristo, es más. No dar honra al Hijo, Dios hace inválida la honra que das al Padre. Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Será doctrina de Calvary Chapel o será que la Biblia dice eso? En Juan 5:23. Eso dice Dios. Ahora, voy a seguir hablando de esto porque yo quisiera que nosotros adoráramos a Cristo esta Navidad. Que adoráramos al verdadero Dios, al que vino a salvarnos, que vino en su advenimiento, esta venida gloriosa, encarnó su palabra, y que adoremos al verdadero Hijo de Dios, que vino siendo Dios y tomó carne, con el propósito de perdonarnos, librarnos de la muerte, la cual no podíamos librarnos nosotros solos. Ahora, meditemos un poquito en esas palabras. El Padre que le envió. ¿Dónde estaba pues Jesús cuando fue enviado? Bueno, Jesús estaba con el Padre, siendo uno con Él, eternamente. Dice Juan 1:1, en el principio el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Padre le envió desde el cielo al mundo para que pagara con su muerte por los pecados de todos los hombres. Pues si el Hijo, que es también Dios, no otro Dios, sino el mismo y el único Dios existente, si Jesús no hubiera venido del cielo, nadie, esto es, ningún hombre pudiéramos ser justos delante de Dios. En Juan 3:16, pero también 17 y 18. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado, esto es de gracia, si nadie lo merecíamos, ha dado de su corazón, por su decisión propia, en su sacrificio, Él mismo, a nosotros, de gracia nos dio a su Hijo unigénito. Eso habla, es el único que tiene, es un sacrificio. Desde allí Dios empezó a decir, si nomás tenía uno y a este di. Sí, acuérdense ustedes que nosotros no somos nietos de Dios en Jesús, todos somos hijos, porque es en el Hijo que ve a nosotros. Nosotros pasamos a ser hijos en el Hijo. Su Hijo unigénito, para que todo, el requisito es todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
versículo 17 de Juan 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es, ¿por qué dice eso? Porque es todo aquel que crea. ¿Sí? No hay otra forma de salvación. ¿Sí? La cosa es de que pudiéramos decir, oh, pero ¿por qué tan rígido? ¿Por qué tan angosto? ¿Por qué nada más por creer? Déjate digo, no había ninguna puerta abierta. No había una sola forma de llegar a Dios. No son tus obras, no es otra persona, no es la iglesia, no es la denominación, no hay otra forma. Es más, punto y aparte, no hay salvación para los hombres, más que la única forma de salvación que Dios dio a los hombres por la gracia, por su gracia. Y esto es el Hijo. Encarnó su palabra. Y el que crea en él, el que crea exclusivamente por fe en él, tiene vida eterna. Dios no mandó a su Hijo para que todos fueran condenados. Al contrario, no había salvación para nadie. Y él mandó a Jesús para que haya salvación para todos los que crean. Porque dice en el versículo 18, el que en él cree no es condenado. En Romanos 1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación si crees. ¿Qué tan difícil puede ser creer? ¿Por qué el problema, hermanos? Se los prometo. Ve, la Biblia dice, si no es el hacer, no son tus obras, no es otra persona, no es nadie más. Si puedo nombrar las personas en las que la gente cree que hay salvación, pero me voy a enfocar en que hay uno. Si piensa esto, nadie de todos los que pienses en los cuales puedes tener salvación, puedes complacer al Padre, puede haber un intermediario entre Dios y tú, ¿verdad? Y quita todo el mundo porque nadie tiene autoridad. La Biblia no habla de nadie más que tenga la autoridad, siquiera para escuchar tus oraciones, punto y aparte, y punto final. Dios dice que es a través del Hijo. El Hijo es la única alternativa, el único mediador, el que puede poner la mano en el trono de Dios, en el seno del Padre, y puede poner la mano en tu corazón. Es el Hijo. Si no crees, y es tan sencillo, es nada más creer. Si no crees en el Hijo, no puedes entrar al cielo. Quita todo mundo que pensabas que tenía algo de autoridad frente a Dios. Es tú, es el Hijo y tú en el Hijo, y luego el Hijo es uno con el Padre. Sí, no hay vuelta de hoja, no hay vuelta de hoja. Dice aquí, el que cree, el que en él cree, no es condenado. Pero, versículo 18 todavía, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree, esto significa el que cree en alguien más o en algo más, o otra doctrina que no sea esa. Gálatas 1:8 dice, el que crea en otra forma de salvación, anatema sea, maldito sea para siempre ante Dios. Hermanos, solamente en Cristo Jesús hay salvación, dice la Biblia, dice la verdad de Dios. No sé si algunos no se han dado cuenta porque no han leído la Biblia, o si no leyeron, o leyeron y lo ignoraron, o de plano desecharon la verdad por alguna razón diabólica. Creer en la persona de Jesús, como la Biblia lo describe, esto es de la misma sustancia que el Padre. Dice la Biblia que Jesús es de la misma sustancia que el Padre. Voy a ir ahorita, porque no lo puse acá, pero voy a leer Hebreos 1. Y así bien rapidín. Dice Hebreos 1, de los versículos del 2 para adelante. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, esto es, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y lo dice, y por quien asimismo hizo el universo. El cual, esto es, el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria, imagínate nomás, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. ¿Cuántas cosas sustenta con la palabra de su poder?
Todas, esto es los átomos, las células, el cosmos, los microbios, el agua, los planetas, la luna, todo con la palabra de su poder, la misma sustancia que el Padre, del mismo material. Y acuérdense que hay un solo Dios y es diferente a todos, es el único de su clase. Y el Hijo es Él, es en Él. Jesús dijo, el Padre y yo una cosa somos. Sí, es bueno saber esto, hermanos, porque no podemos dejar que alguien tenga una buena labia, así que tenga una buena forma de decirlo, que tenga carisma, venga y luego te quite lo que dice la Biblia. Por veas a alguien que tenga gran autoridad. No importa quién te lo diga, no importa si viene, no sé, a la persona que respetes más y te diga lo contrario. Solamente Jesús tiene la autoridad para perdonar los pecados porque Él es Dios, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado. Obviamente no podemos zafarnos de que que es la imagen de Dios infinito, sí, es Jesús, porque dice que ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Este Jesús vino, murió por nosotros, primero encarnó su palabra, murió por nosotros, subió al cielo y está sentado en la presencia de Dios, dice ahí, en la majestad, a la diestra de su poder, porque la diestra de su poder es todo el poder de Dios. Sí, y está ahí y ya viene. Y Él dice, vengo en breve. Él dice, ya vengo otra vez por ustedes, no se preocupen, los que creen en mí. Puse acá donde me quedé. En Juan, 1 Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento. Y esto es, hay un mandamiento que Dios nos da. Acuérdense que está el mandamiento de amarnos, que lo va a incluir aquí. Pero este mandamiento, cuando Dios te manda algo, si no es una sugerencia o no es algo que a ver si quieren hacerlo o no es tan importante, no, es un mandamiento. Y dice acá, y este es un mandamiento, veamos, nombre, nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Si lo repite 2 veces, porque creer en el Hijo no es opcional. Creer en el Hijo es la única forma de salvación que existe para el ser humano. 1 Juan 5 del 11 al 12 dice, y este es el testimonio, eso sería de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna. La vida está en su... El que tiene al Hijo, la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tiene la vida. Y si no tiene la vida, entonces ¿qué tiene? Tiene la muerte por la eternidad. Este estado de muerte, este estado trágico de morir eternamente, sin parar, para siempre, en la oscuridad más profunda, en el infierno. Dios no quiere que estés allá. Él dice que Él murió por todos. Él quiere que todos sean salvos. Él quiere que todos creamos, que vengamos a la fe del Hijo de Dios. Porque el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Hermanos preciosos de mi corazón, no podemos celebrar el advenimiento de Jesús si no aceptamos que Él es Dios, el Hijo. Porque no hay nada especial para nuestra redención. Otro hombre tiene que ser Dios. Por eso mi énfasis y por eso mi enfoque en esto. Si Jesús no es Dios, si Jesús es el más grande de los arcángeles, si es el más sabio, el más importante de los profetas, si es un ser diferente que Dios, en este no hay salvación y todos quedamos en el infierno para siempre. Porque solo Dios perdona los pecados. Solo Dios tiene la autoridad y el poder para perdonarnos. Tiene que ser Jesús Dios. Y si es Dios, entonces los ángeles nosotros junto con los ángeles lo adoramos cada día, es más, cada día. En este caso, sí, tenemos que estar conscientes de que hubo un día, dice en Gálatas 4:4, en la cumbre de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley.
Ese día cuando Jesús llegó y encarnó la palabra de Dios en él, pues, encarnó su palabra, se encarnó el verbo. Sí, ese día tenemos que celebrar y esa es Navidad, es lo que celebramos en Navidad. Y celebramos un día juntos adorando al que vino del cielo a salvarnos. Puse acá, tiene que ser Dios, si no entonces no vino del cielo, solamente Dios podía venir de allá. Si no pasó a ser, o deja ser Dios o no vino al cielo, no vino del cielo. Si no pasó a ser, si no vino del cielo, ve, si Jesús no vino del cielo, como él dice que tenía gloria con Dios y fue enviado, y donde quiera dice que fue enviado, pero si Jesús no fue enviado, entonces no existía antes. ¿Sí? Si él nació como todos los demás, hemos nacido, pasamos a existir cuando nacemos. Sí, ningún ser humano, ningún ser que podemos conocer, Mahoma, Buda, no sé, María, todo mundo nacimos y apenas empezamos a existir ese día que nacimos. ¿Verdad que sí? Nadie existimos antes, nadie. Pero Jesús fue enviado. Él es eterno. Tiene que ser Dios. ¿De qué otra forma? ¿Cómo lo vamos a explicar? Él es Dios. El verbo estaba con Dios y Él es Dios. Entonces, si Jesús nació y empezó a existir el día que nació, no hay esperanza para nadie. Primera de Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Yo creo que Jesús son uno. Y esto no lo entiende quien no ha sido lleno del Espíritu Santo. Y la tarea, esto es la del Espíritu Santo, es revelarnos la verdad. Y yo quiero decir con todo mi corazón esto, yo lo voy a decir no solamente a los que estamos aquí, pero también a los que estamos aquí, pero tal vez alguien que esté viendo el internet por casualidad, alguien que le dijo a su tía, mira, ve este melolico, habla chido. Y yo dije, puse acá, para ti hermano, para ti amigo, que hoy estás viendo el mensaje de Navidad. Y tal vez no le era tan crucial, tal vez que era tan importante esta cosa. Pregunta, si Jesús es Dios o no. ¿Sí? Tal vez estaba allí, no importaba tanto. ¿Será Jesús o no? Está bien, vamos a Navidad. O sea, tráete los cacahuates. Si nunca habías pensado en esta pregunta, ¿será Dios Jesús o no? Bueno, para Dios es súper importante. Jesús es Dios. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí, a Dios le causa ira cuando una persona no acepta que Jesús es Dios. Porque la ira de Dios está contra el que no cree en el Hijo de Dios. Juan 12:44 dice, Jesús clamó y dijo, fíjate muy bien, fíjate cómo dijo Jesús, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Qué te dice eso, amigo? ¿Qué te dice eso? Jesús vino del cielo enviado por su Padre y nació de una mujer. 4:4 dice, pero el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido. Dios dio avisos e información muy reveladora del plan que tenía acerca del acontecimiento más importante para los seres humanos en toda la historia de la creación. Jesús es Dios. Y si tú lo aceptas como tu Salvador, si tú lo recibes como el Señor de tu vida, ve, el que tú tengas fe en Dios, eso perdona tus pecados. La fe nos perdona. La fe nos libera. Una vez que tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, automáticamente tus pecados, ¿sí?, tu actitud, tu forma de vida es transformada porque Jesús nos cambia del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ahora eres hijo de Dios, ¿sí? Y ahora el arrepentimiento es una clase de representación porque lo que se necesita es fe. Una vez que tú crees en el Hijo de Dios,
una vez que tú aceptas que Él es Dios, el que vino a nacer a este mundo, encarnó su palabra, murió en la cruz por ti, entonces tú has sido redimido y tu vida ha sido transformada. No puedes seguir en pecado porque has sido renacido. Ahora tienes una nueva naturaleza que agrada a Dios, en la cual sirves a Dios, porque es tu Dios, porque no hay otro Dios y porque tú eres el afectado por lo que Él hizo. Cuando crees, si solo crees. Esto es, Dios, el evangelio no es este. Dios no dijo, Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo el que se arrepienta, aún arrepentirte cuenta, pero dice que tenga fe. Sí, a todo el que crea, porque cuando crees es como ya te dije con el bautismo, una vez que tú crees, obviamente te arrepientes, ya no quieres hacerlo, ya no quieres ofenderlo, es tu Dios, quieres adorarlo, ¿sí o no? Vas a ser hijo. Ahora, es increíble porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dice que Jesús dice, para que sean uno conmigo como yo y tú, Padre, somos uno. Si ni siquiera pensamos en la majestad, en la magnitud del regalo que Dios nos da, cuando Él quiere que nosotros seamos uno con Él, uno en Él. Esto es como increíblemente asombroso lo que Dios quiere para nosotros cuando nosotros tenemos fe en Él. A mí me basta con ser en Cristo Jesús. Y de ahí para adelante lo que Él quiera, como Él quiera. Si Él, como Él diga, ahora Él dice que me va a hacer uno con Él y que voy a reinar con Él para siempre. Eso es lo que Él dice. Y yo digo, ¿qué tan grande? ¿Cómo es inexplicable para mí todo lo que Él tiene? Pero lo que yo sí puedo entender es que si yo no creo, si yo no confío, no dependo de lo que Él hizo, entonces no puedo ser salvo de ninguna otra forma. No podemos estar confiando en otra persona, no podemos estar confiando en la denominación, en el grupo religioso, no podemos estar confiando en otra doctrina, en mis obras, en mi poder, en mi autoridad, en la autoridad de nadie más que en la de Cristo Jesús, el que fue enviado, encarnó su palabra, murió en la cruz por ti y dijo, todo está consumado. Si tienes fe en Él, entonces has sido transformado, has vuelto a nacer y la llenura del Espíritu Santo te ha invadido y ahora el derramamiento de Dios en tu vida es real cada día y tú vives en santidad y quieres servirlo y adorarlo y entiendes que Él es Dios. Que Él es Dios y que tú eres eterno y que eres su hijo y que vas a vivir eternamente con Él reinando para siempre, no importa qué. Si crees. Dios dio aviso e información muy reveladora del plan que tenía acerca del acontecimiento más importante para los seres humanos en toda la historia desde la creación. ¿Cómo y dónde? ¿Sí? Reveló a Jesús cómo y dónde. Déjeme una cosita aquí, porque ya me enfadó la campanita. ¿Cómo y dónde? ¿Cómo y dónde nacería este Mesías? ¿De dónde vendría? ¿Cómo pasaría su nacimiento y en dónde? Hay mucha más información, pero esas preguntas, ¿cómo y dónde? Nacerá, dice, en Isaías 7:14, dos versículos que tienen, digamos, el mismo significado. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Seguramente, imagínate nomás, eso es, obviamente que seguramente cuando Isaías dijo eso, todos voltearon a verlo. ¿Qué estás diciendo, Isaías? Isaías seriamente dijo, dice el Señor que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa es una locura. ¿De cuál tomaste, Isaías? O sea, ¿cómo puede ser posible eso? Eso no se puede, eso no es normal, Isaías. Que la Virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Obviamente se está hablando del Mesías, de Dios con nosotros, del Verbo encarnado. ¿Sí o no? ¿De quién más? Dios con nosotros. Aquí tengo también que decir esto, y creo que es el momento preciso para decírselos. María fue madre de Jesús.
y fue elegida por Dios para poner en ella un embrión que no necesitó el gene masculino. Pues ella concibió a Jesús siendo virgen, ¿sí? La virgen concebirá, María concibió por obra del Espíritu Santo, lo cual, piensen esto, piénsenlo así bíblicamente. Entonces usted está leyendo y luego piénselo. La madre o la virgen concebirá, concibió, y luego cuando nació se le quitó lo virgen. ¿Sí o no? Punto y aparte, continuó, se le quitó. Y su esposo José y ella tuvieron una vida regular de matrimonio. Esto es, déjenme más o menos le digo, cuando José y María estaban comprometidos, anunciaba que eran casados, ya oficialmente se sabía que eran casados, pero no habían consumado el matrimonio, esto es, no vivían juntos todavía. Comprometidos ya era una constancia de matrimonio dentro de aquella cultura. Entonces José y María estaban comprometidos y ella salió embarazada. Entonces él quería dejar porque dijo, el mundo sabe que yo estoy comprometido, casi casados, pero salió embarazada y no hemos consumado el matrimonio. Entonces él, como era justo, pensó dejarla. Y sí, porque si él decía salió embarazada, la tenían que apedrear. Ese sería el punto. Sí, porque ella no tenía nada que ver con él todavía. Él no tenía nada que ver con ella. Y luego ella salió embarazada. Esto es, ¿quién fue el papá? ¿Verdad? Entonces, si él hacía público que ella había hecho esto, entonces el pueblo la iba a apedrear porque era una mujer de la calle. Pues había tenido relaciones con un hombre antes de él y era su esposo comprometido. Entonces José la quería dejar calladamente para que la gente no la matara. José y María, sí, primeramente déjenme hago esta aclaración. Cuando María salió embarazada, José no la denunció, sino se quedó con ella. Y tuvieron una vida regular. Esto es, María y José, después de que el niño nació, consumaron el matrimonio, vivieron juntos, tuvieron relaciones íntimas, era esposo y esposa. La Biblia dice que tuvieron otros hijos. Claritísima, la Biblia dice, no lo esconde. Yo no sé por qué la gente quiere esconder esto, no tiene sentido. Hermanos, Mateo 13 del 55 al 56 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Eso hablando de Jesús. Se llama su madre María, si no hay forma de escaparnos, este es Jesús. Y sus hermanos, y luego dice los nombres de los hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, estos 4 hermanos. Y luego continúa en 56, ¿no están todas sus hermanas? Esto es para decir todas, por mínimo tienen que ser más de una. ¿No están sus 4 hermanos y todas sus hermanas con nosotros? Dice ahí mismo todavía en el versículo 56 de Mateo 13, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? ¿De dónde saca Jesús todas estas cosas, este poder que él tiene y esta majestad para hablar, esta autoridad para hablar? Yo creo, hermanos, que esto es muy importante, porque no tiene nada de malo, no tiene absolutamente nada de malo que José y María, cuando están casados, tengan hijos. Eso es lo más normal del mundo. Es más, si no hubiera pasado así, también la Biblia lo hubiera dicho, punto y aparte, esos dos ya no tuvieron más que un hijo. Pero no era el único hijo de ellos, es el primogénito de ellos. El unigénito de Dios, primogénito. Jesús tuvo hermanos y la Biblia no lo esconde. Es súper clara. Es súper clara. Alguien esconda eso, tiene que tener un propósito diabólico que nosotros ahora lo vemos, sí, pero que no está en la Biblia. Sí, la Biblia dice que Jesús nació de una madre virgen y luego se le dio lo virgen porque nació Jesús y luego tuvo más hijos y aquí están sus hijos y sus hermanas. Eso no tiene nada de malo, no tiene malo, y el que lo ha escondido sin motivo. María y sus otros hijos seguían a Jesús junto a los 12 apóstoles, esto es, después de que Jesús murió y luego resucitó. Durante el tiempo de Jesús, María y sus otros hijos andaban buscando a Jesús. Cuando fueron a buscar a Jesús, que Jesús estaba predicando, y que le fueron a decir a Jesús, Jesús, ve allá afuera está tu mamá y tus hermanos. ¿No dice eso? Tu mamá y tus hermanos lo andaban buscando porque no creían en él, los hermanos de Jesús. Decían, ¿qué trae este? Anda predicando el evangelio y este es mi hermano, yo lo vi ahí. Nos peleábamos, me estiraba el pelo, nos hacíamos cosquillas, erutábamos juntos.
Y ahora dice que es Dios. Y andaban siguiéndolo. Cuando Jesús resucitó, les cayó el 20 a los hermanos de Jesús. Judas y Santiago dicen: aquí el esclavo del Señor. Si yo soy su esclavo, Él es mi Señor, es Dios. Sus hermanos que escribieron cartas, que es Judas y Santiago. Ahora, los hijos, los hermanos, los medios hermanos de Jesús y María andaban siguiendo a los discípulos después de que Jesús resucitó. Dice la Biblia en Hechos 1:14. Dice: todos estos perseveraban unánimes. Si todos estos que vamos a decir ahorita, y es que en el versículo 13 dijo los nombres de todos los apóstoles. Dice que estaban en el aposento alto, en la casa de Pedro, es más, dice allá. Y luego dice: y todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego. Pero después de decir todos los nombres de los apóstoles, dice: con las mujeres, estaban todos orando, otra vez, en oración, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sí, siguieron a Jesús en una vida normal. ¿Por qué esconderlo terriblemente? Volvamos acá. ¿Dónde nació Jesús? Ya sabemos cómo. Bueno, pues María lo concibió como virgen, pero luego ya se le quitó y siguió la vida normal. ¿Dónde? ¿Cómo fue? Nació de una madre virgen, luego tuvo familia, digamos, tuvo sus hermanos. ¿Dónde? En Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, nació en Belén, pequeña para estar entre las familias. Eso es en Miqueas, o que ya mucho tiempo antes de que naciera. Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio de los días, desde el principio, desde los días de la eternidad. Obviamente está hablando de que de ahí, de Belén saldría que iba a tener este reinado, este principio. Él será el Señor de Israel, dice acá. Y luego dice acá: Jesús pues nació en Belén. Mateo 1, del 18 al 25. Yo voy a un poquito la historia, pero tengo otro allí, que es el mismo que ya hablamos, pero es que quisiera que lo entendiéramos porque la Biblia lo dice. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada, esto sería comprometida con un compromiso ya de matrimonio, digamos, más serio que el que ahora se conoce, estando desposada María su madre con José. Fíjate muy bien, antes que se juntasen, ¿sí? Estaban desposados, estaban comprometidos, pero todavía no se juntaban, ¿verdad? Lo que anuncia que hicieron, ¿sí o no? Antes de que se juntasen. Ahí te va. Yo, que había concebido del Espíritu Santo, José su marido, no era justo, porque todavía no se juntaba con ella, como era justo, no quería infamarla, sino quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús es Jehová salva. Dice en el 23: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto es Dios con nosotros. Emmanuel, Jesús nos salva. Si su nombre lo dice, crea, solamente tiene que ver en saber que es Dios aquí en el mundo salvándonos. Dice en el 24: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor la. Y ahí te va, dice la Biblia, y aceptó a su mujer y recibió a su mujer. Piensa en esto: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No la recibió, perdón, la recibió, pero no la conoció hasta que tuvo su hijo primogénito. Sí, este es la consumación del matrimonio. Es súper clarito, lo cual yo no sé por cuál razón lo esconden estas personas. Es increíble, no hay ninguna razón, no hay ninguna razón bíblica, lógica para esconder tal cosa, lo cual es supernatural, y eso es lo que dice la Biblia.
Jesús. Nota, José no conoció a su esposa que dio a luz, no conoció a su esposa hasta que dio a luz a Jesús. Pues tuvieron hijos como esposos, dice la Biblia, tuvieron hijos, gloria a Dios. Conclusión final, hermanos de mi corazón. Dios fue enviado por Dios. Dios fue enviado por Dios para quitar por su gracia el pecado de aquel que crea. Esto es, que tenga fe. Somos salvos por creer por la gracia de Dios. La palabra de Dios tomó carne en el pesebre y en la cruz pagó por nuestros pecados. En toda la Biblia hay un solo propósito. El hombre no puede pagar por su pecado, pero Jesús sí, y lo hizo. El hombre no tiene la capacidad de encontrar, de conseguir, de arrebatarle a Dios el perdón. Todos los hombres estamos destinados, y por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El pago del pecado es muerte. Esto es, se requería muerte para pagar el pecado de nosotros, lo cual nosotros no podíamos morir por nuestro pecado porque no es suficiente. Ocupaba la vida de un inocente, la vida de Dios en Cristo Jesús. Este hombre sin culpa que murió por nosotros. Dios vino del cielo, encarnó su palabra y nos salvó plenamente. Esto es, sobradamente. Él pudo, y Él es el único que pudo y lo hizo. Si todos aquí, y cierro aquí, el que crea esto, ¿sí? El que crea lo que acabo de decir, que el verbo de Dios fue encarnado, Dios encarnó su palabra, nació a este mundo y nos salvó en la cruz. Si usted y yo tenemos esta fe, entonces yo no creo que no sea lo lógico adorarlo. ¿Le parece bien que vamos a tener otro estudio? Voy a aferrarme en este punto para el miércoles, ¿sí? Porque tenemos que entender plenamente que es Dios el que nació, el que encarnó su palabra y nació a este mundo. Y si nosotros lo adoramos es porque creemos eso. Sí, este festejo navideño tiene que ser en plena adoración. Adoramos a Cristo Jesús, quien es Dios encarnado. ¿Les parece? Esta Navidad vamos a adorar. Tenemos el miércoles para seguir tercos en este punto. Y les invito para que no falte. Ya sé que tienen cosas que hacer y ahí está el cafecito y el chocolate y todo lo que tu tía que va a venir y tu mamá, pero tienes una familia y esta familia es la familia de fe. Y nomás yo quisiera que viniera, si no se los quiere traer a sus invitados, lo cual están todos bienvenidos, yo voy a hacer un chocolate a mano, abuelita. No sé si yo lo voy a hacer, pero aquí va a estar un chocolate, vamos a tener galletitas, vamos a tener unos panecitos, vamos a estar aquí 1 hora, vamos a cantar, vamos a tener nuestras velitas, vamos a celebrar y adorar juntos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y luego cada quien se va a su casa a seguir celebrando su Navidad con su tía y con su abuelita. El viernes, este sábado a las 7, este miércoles tenemos servicio, pero el viernes a las 7, nomás de 7 a 8 y nos vamos. Se trae a sus familiares o los deja, le dice, ahorita vengo, tengo algo muy importante que hacer, viene, adoramos a Dios y luego nos vamos. Que Dios los bendiga, los quiero mucho, feliz Navidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Glorioso eres Jesús.
Hermanotes de mi corazón y de mi vida. Sí, aparece aquí.